Bueno, bienvenidos a todos los que nos están viendo del otro lado. Un nuevo con vos. Hoy nos recibe, vamos a poder charlar con un gran especialista, con Martín Becerra. ¿Cómo estás, Martín? Hola, ¿cómo va? Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes, él es un especialista, un investigador del CONICET, profesor de la UBA, de la Universidad de Quilmes, especialista en políticas de comunicación, en medios, en concentración, varias de las cuestiones que en estos días estamos charlando y queríamos hablar con vos, Martín, fundamentalmente por este decreto, por el famoso decreto, el DNU 690, charlar un poco qué significa, qué modificaciones va a producir en lo que respecta a telefonía móvil, a internet, cuáles son las diferencias que va a haber con respecto al escenario anterior, por supuesto también, la televisión paga también. Bueno, arranquemos si querés, si te parece, Martín, describiendo un poco qué es lo que decreta este DNU. Sí, en principio detiene un aumento que las operadoras de servicios móviles de conectividad a Internet y de televisión paga habían anunciado que harían ahora en septiembre. Recordemos que el último aumento que tuvieron estos servicios fue en marzo último, de modo que en el marco de la pandemia iban a ya tener otro nuevo aumento y el DNU suspende ese aumento hasta el mes de diciembre próximo. En realidad hasta el mes de enero, porque lo suspende hasta el 31 de diciembre, no puede haber aumentos en estos servicios, entendiendo que son servicios, como dice el DNU, servicios públicos esenciales, digamos, ¿no? Algunos de ellos los declara servicios públicos en competencia. ¿Cuáles son? Son la conectividad a Internet y la televisión por cable. Y otro de los servicios, que es el servicio más masivo, lejos, que hay en la Argentina, que es el de comunicaciones móviles, en particular la telefonía móvil, dice el decreto, se declara como servicio público a secas, no servicio público en competencia, como sí declaró a los primeros. Servicio público en competencia lo que hace es restituye un artículo que existía en la ley Argentina Digital o ley de telecomunicaciones votada por el Congreso argentino en el año 2014 y que cuando asumió la presidencia Mauricio Macri, por decreto lo había eliminado, lo había derogado a ese artículo. Entonces, restituye un artículo y una definición, digamos, que había ya adoptado el Congreso argentino. Lo que es novedoso, sí, es que el servicio de telefonía móvil sea considerado servicio público, eso no había ocurrido antes, pero también es importante señalar que hay mucho antecedente, o sea, legisladores, senadores, diputados, de todos los partidos políticos, y cuando digo todos es literalmente de todos los partidos políticos, en los últimos 15 años vienen presentando proyectos de ley para que la telefonía móvil sea un servicio público, entendiendo, digamos, la dinámica de evolución que tienen las tecnologías. Recordemos que en la Argentina la telefonía fija, la telefonía básica, es un servicio público que fue privatizado, pero sigue siendo como tal un servicio público. Fue privatizado en 1990, pero en los últimos 30 años, aún teniendo una gestión privada, sigue siendo efectivamente un servicio público. El decreto también establece otra cuestión que es bastante importante, que es que estos servicios van a tener que tener planes mínimos considerados como servicios esenciales, más aún en el marco de la pandemia, pero su carácter esencial, digamos, desborda incluso el contexto de pandemia. Lo que plantea el DNU es que todos estos servicios van a tener que tener planes básicos, universales, obligatorios. O sea, va a haber lo voy a decir con mis palabras, el decreto no usa esto que yo no usa esta denominación que yo voy a usar, pero para que se entienda más, Sí. es una suerte de tarifa social. O sea, va a haber un plan seguramente de prestaciones básicas, de prestaciones que van a ser mínimas. Es cuestión será cuestión de la reglamentación, será un tema de la reglamentación, ¿qué es ese servicio mínimo? Digamos, porque, por ejemplo, en comunicaciones móviles seguramente va a integrar una cantidad X de megas para navegación, para datos, va a contemplar muy probablemente X cantidad de minutos de llamadas para distintos operadores, o sea,
¿Qué representa ese plan mínimo? Todavía no está definido, pero el hecho de que servicios esenciales tengan la obligatoriedad de ofrecerle a la comunidad estos planes mínimos también representa un cambio importante, porque eso hasta ahora no existía, existió solo como una solución de compromiso en el marco de un DNU de marzo de este año por la pandemia específicamente, pero digamos no con el alcance que plantea este nuevo decreto. Nosotros, Martín, tuvimos hace algunas semanas, un poco menos de 2 meses, la posibilidad de charlar en su momento con Gustavo López del ENACOM, sobre un poco anticipando esto, pero por supuesto no se sabía. Lo que te pregunto ahora es, ¿esto te sorprendió? ¿El anuncio te sorprendió o era algo que pensabas que estaba por ocurrir? A mí me sorprendió. Y quiero decir, digamos, también es importante señalar que yo mencioné antes, existen proyectos de ley, o sea, quiero decir, la idea de que se trata de servicios esenciales, la idea corroborada por la práctica social y por la práctica individual, digamos, ¿no? De que son servicios esenciales, de que siendo servicios esenciales, la política pública debería garantizar niveles de acceso universales. También, digamos, niveles de acceso universales no significa solo cobertura tecnológica, sino garantía de asequibilidad. O sea, porque en la Argentina, digamos, algunas de las empresas o de los voceros de las empresas que se opusieron a este DNU dicen, bueno, pero esto en definitiva va a espantar inversiones y entonces va a haber menos cobertura, con lo cual a la larga no se va a conseguir el objetivo del acceso. Pero el acceso, digamos, a tecnologías de la información y la comunicación se compone de cobertura y se compone de asequibilidad, o sea, de cuáles son las condiciones concretas de una sociedad concreta en un momento histórico concreto. Eso, en la Argentina, representa que hay una porción muy importante de la población, desafortunadamente, que está en condiciones de pobreza, con lo cual, digamos, plantear un escenario un escenario de aumentos de precios, ¿sí? que ya vienen desde hace 4 años muy por encima del índice de inflación, que en marzo volvieron a aumentar, en marzo de este año 2020 volvieron a aumentar, bastante por encima de la inflación de marzo, acumulada de enero a marzo, ¿sí? Continuar aumentando tampoco favorece, obviamente, ningún objetivo de acceso, dado que deja a una buena parte de la comunidad, repito, que desafortunadamente supera largamente el 30% de los argentinos, afuera de la posibilidad de sostener el pago por servicios que son esenciales para acceder a la salud, para acceder al trabajo, para acceder a la educación, para estar en contacto con los seres queridos, en fin, que son esenciales. Entonces, digamos, yo te diría, me sorprende en el sentido de que no aparecía en la agenda pública de discusiones con carácter inmediato esta resolución. Yendo a esos datos duros o a lo que tiene más que ver con lo estructural, ¿cómo es la cuestión en la Argentina en este momento? Si uno piensa, por ejemplo, en la conectividad, en Internet. Vos muchas veces has hablado en otras entrevistas, cosas de la brecha digital. Si podemos charlar un poco de eso. ¿Qué datos tenemos hoy acerca de la conectividad en la Argentina? Y si es posible que este decreto venga a reparar algo de esto o a terminar con esa brecha. Mira, la conectividad en la Argentina, si la pensamos desde la banda ancha fija al hogar, digamos que es la conexión más potente, más robusta que solemos tener, lo que nos dicen las estadísticas es que hay 2/3 de hogares en la Argentina que tienen banda ancha y 1/3 que no tiene banda ancha al hogar. ¿Sí? Hay aproximadamente un poco menos, creo, de 5 millones de hogares que no tiene conectividad fija al hogar. Eso es un problema. También es cierto que en los últimos 10 años, en los últimos, te diría, un poquito más de 10 años, 12 años aproximadamente, esa conectividad fija al hogar creció mucho, creció a un ritmo más acelerado entre 2010 y 2015 que de 2015 a 2019, pero de 2010 a 2020 ha venido creciendo y sigue creciendo a pesar de la pandemia, que la calidad
y las velocidades y los precios que tienen los que tienen conexión también es muy dispar, y yo diría, para sintetizar, podemos, si querés, asignarle números a esto que voy a decir, no es buena. El promedio de velocidad, de calidad de conexión a Internet en la Argentina es de 6 megas, lo cual nos ubica. Tengo acá, sospechando que alguna pregunta iba a venir por el estilo, la media de bajada es 6,20, lo que ubica a la Argentina en el ranking mundial en el 136. Ajá. La media en Brasil es de 17,89, o sea, 3 veces la media argentina. En Chile es de 16,10, más del doble con creces de la media argentina. En México es de 16,19, igual que en Chile. O sea, la Argentina está muy rezagada en ese sentido. O sea que, claro, los que tienen conexión no tienen buena conexión. Eso es número uno. Además, los precios por mega o por giga de conectividad en la Argentina son superiores a los de México, son superiores a los de Chile. O sea, pagamos más caro por servicios que no son buenos en la comparación con la región. No estoy comparando con Gran Bretaña, con Francia o con Alemania, no. Eso en cuanto a servicios fijos. En cuanto a servicios móviles, estadísticamente todas las personas tenemos incluso más de un dispositivo móvil conectado a la red, pero claro, eso es estadísticamente a nivel nacional. Si lo veamos a ver por provincia, vamos a encontrar, igual que en conectividad fija, que hay provincias con indicadores mucho más desarrollados y otras con indicadores mucho menos desarrollados. Con comunicaciones móviles ocurre esto, pero además ocurre no solamente en términos geográficos, la brecha no es solo geográfica, sino que es, como todos sabemos, también socioeconómica. Es decir, que los sectores con menores ingresos, los sectores más vulnerables de la Argentina, que repito, son no menos del 35% de la sociedad, es decir, no estamos hablando de una franja pequeñita de la sociedad, tienen en general servicios de prepago que son de peor calidad y sobre todo que te condicionan la navegación, o sea, te condicionan los datos, el acceso a datos. Cuando digo el acceso a datos es el acceso a inscribir a un chico en la escuela o hacer un trámite que necesitas para los servicios municipales o pedir un turno en el dentista. Cualquiera de estas alternativas se dificulta. Está muy bien la precisión que haces porque hoy es impensable sin esta tecnología el acceso al ocio, al trabajo, a la educación. Bueno, la pandemia puso esto de relieve, ¿no? Lo que te quiero decir es obvio que el diseño de esas políticas públicas que la Argentina tiene, pero que en el caso de tiene muchos ámbitos, ¿no? Planes sociales, hace mucho que tenemos y está muy bien. Pero en el campo de las comunicaciones, hace menos que comenzamos a tener. Por ejemplo, hace recién 3 meses o 2 meses y medio que el regulador en la Argentina diseñó un programa para llevar conectividad a los barrios populares con los fondos del servicio universal, digamos. Fondo de servicio universal, sí. Exacto. Pero quiero decir, eso es reciente, ¿no? O sea, lamentablemente otros planes que o bien llevaban conectividad, o bien alentaban la adopción de dispositivos para que la población, sobre todo de menores recursos, aunque la política era universal en este caso del Conectar Igualdad, tuviera acceso a dispositivos de acceso, ¿no? Que ese es un problema hoy con la pandemia para los procesos educativos. Lamentablemente algunas de esas políticas fueron interrumpidas durante el gobierno anterior, ¿no? Entonces, hoy hay ciertamente un problema, no solo de conectividad, sino de acceso a dispositivos, materiales, físicos, para desarrollar procesos educativos, por ejemplo. El Conectar Igualdad que ahora se ha como restablecido, digamos. Claro, pero te quiero decir, el haber interrumpido Conectar Igualdad significó, entre otras cosas también, resentir la capacidad de producción o armado o ensamblado, no me quiero meter en ese baile, digamos, de esas computadoras en el país, con lo cual, si hoy el Estado quisiera comprar como necesita
yo estimo más o menos 2 millones de computadoras, hoy no tiene quien se las venda Claro. a esas 2 millones de computadoras en el país. Sencillamente porque se rompió una cadena productiva. Entonces, restablecer eso no se hace un día para el otro. Mi convicción, te diría, por dedicarme a este tema desde hace muchos, muchos años, es que es difícil que una sociedad que tramita, a veces de maneras más amables, otras de maneras más ríspidas, discusiones sobre el fundamento de su democracia, de quién toma las decisiones, cómo se toman, para qué, ¿no? Para quién benefician las decisiones que se toman. Es difícil que pase mucho tiempo sin que también le llegue el turno a discutir sobre las comunicaciones, porque son parte esencial de nuestra vida. Entonces, si discutimos que hay una parte de la población que por su condición de pobreza tiene servicios, no accede a alimentos básicos, o a vivienda digna, o a servicios de salud razonables, para mí la misma línea conduce a discutir también sobre cuáles son sus servicios de comunicación, de información. Es un poco parte de la misma discusión. Un día, para volver al principio, un día la coyuntura te dispara de nuevo estos debates. Digo, esto en algún momento va a volver a saltar. Esa sería un poco la idea, ¿no? Martín, te agradecemos muchísimo todo lo que aprendimos, haberte escuchado y te hicimos pasear por varios temas, pero realmente muchas gracias por la solvencia de tu explicación y por la generosidad del tiempo que nos dedicaste. Muchas gracias, te mandamos un gran abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes y nada, nos seguimos viendo.